En este momento, en este año 2021, ante nuestros ojos estamos experimentando una transición histórica, profética, la transición del sexto al séptimo poder de la secuencia. El tema de hoy está en relación a Apocalipsis capítulo 17, está en relación a lo que está pasando actualmente en el mundo, con el problema del coronavirus también, que hace aproximadamente 2 años ya está azotando la humanidad. Y vamos a ver si esto tiene algo que ver con el tema de las profecías, si tiene algo que ver con la época final en la cual nos toca vivir. Vamos a ver en este primer tema la parte bíblica, profética e histórica. Y en la segunda parte vamos a ver luego los eventos actuales con muchas noticias actuales de las noticias de los últimos años que nos van a mostrar de que todo lo que dice aquí en la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos y que vivimos realmente en tiempos proféticos acelerados en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer juntos aquí Apocalipsis 17. Y aquí se presenta un ángel. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estamos hablando de un ángel que tiene una plaga, porque en el capítulo anterior, 16, nos hablaba de las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciéndome: ven acá. Te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y entonces Juan, después de haber visto esta visión, él quiere saber lo que significa. Y dice: el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, y ha de ir a la perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, y está por subir. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia. Y ellos pelearán, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos
y muchedumbres, y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Oh, un capítulo muy poderoso. Lo acabamos de leer en su totalidad para tener el contexto ante nuestros ojos al analizar lo que está escrito aquí. Vemos que el ángel que presenta a San Juan esta profecía, esta visión, es uno que tiene una plaga. Las plagas son para traer castigos. Son los castigos finales de la historia humana antes del retorno de Jesucristo. Porque sabemos que cuando se derraman las 7 postreras plagas, luego viene Jesucristo. En ese contexto, Él le dice, te voy a mostrar la condenación de la gran ramera, porque ella ha sido condenada. Ella recibirá el fruto de su actuar, las plagas, el castigo. Y entonces Él presenta a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a comenzar a escribir aquí en la pizarra lo que vamos a ir leyendo para que ustedes lo puedan ver también visualmente. Nos habla de una secuencia de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos dice que 5 han caído. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, nos dice, estos 5 ya han caído. Luego nos dice que el sexto es. El sexto es. Y luego nos dice que el séptimo aún no ha venido, pero que cuando venga durará breve tiempo. Entonces, acerca del séptimo que vendrá, dice 2 características importantes. Uno, que durará, ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Breve tiempo. Y aparte de eso, nos dice que el séptimo estará en una alianza que vamos a ver en unos instantes. Es muy interesante porque el capítulo también nos dice que hay un octavo, pero el octavo que menciona, dice, es uno de los 7 que vuelve a aparecer a la historia. El octavo, vamos a hacer una pequeña línea aquí, tiene que ser entonces uno de estos primeros 7 que vuelve a aparecer en la historia. Y entonces, acerca de este octavo, nos dice algo muy interesante. Volveremos a leer los versículos que hablan del octavo. Vengan aquí a Apocalipsis 17 y el versículo 9 en adelante. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, el 8 aún no ha venido. Cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy interesante. Entonces el octavo es uno de los primeros 7 que vuelve a aparecer, porque acerca de esta potencia dice, era, no es y será. Y su destino final, ¿cuál es? La perdición. Su destino final es la perdición. Muy interesante. Aquí ustedes se habrán dado cuenta, la profecía nos da 4 sinónimos para definir esta secuencia. Nos dice que son 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes y 7
bestias. Porque del octavo acabamos de leer, el versículo 11, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Ajá, es una secuencia de cabezas, montes, reyes y bestias. Vamos a anotar aquí los sinónimos. Cabezas, montes, reyes, bestias. A Dios le encanta trabajar con los sinónimos. 4 diferentes palabras, pero finalmente significan lo mismo. 4 cabezas. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento en la historia un reino o un imperio fue nombrado como un monte o una cabeza? ¿Una cabeza? ¿Recuerdan Babilonia, por ejemplo? Cuando Nabucodonosor fue llamado por Daniel, tú eres la cabeza de oro, y después de ti vendrán otros reinos inferiores a ti. ¿Recuerdan? Así que cabezas, sinónimos de reinos, porque Nabucodonosor representaba el reino de Babilonia. Ahora, ¿recuerdan, por ejemplo, aquí reyes? Reyes es una definición muy sencilla, muy clara. Un rey representa a su reino. Nabucodonosor representa a Babilonia. Darío representa a Medo-Persia. Un rey representa a su reino. Alejandro Magno representaba a Grecia. El César representaba al Imperio Romano. Entonces aquí vemos, son también 4 bestias. Ahora, muy interesante. Una bestia, esto nos lleva otra vez al libro de la secuencia de Daniel, Daniel capítulo 7, ahí vimos la secuencia de reinos e imperios en forma de bestias. Daniel capítulo 7, ahí vimos un león, un oso, un leopardo, una bestia terrible, espantosa. La historia mundial fue presentada en Daniel capítulo 7 como una secuencia de bestias. Y el ángel que vino a explicarle a Daniel en Daniel capítulo 7 lo que significaban las 4 grandes bestias que salían del mar, le dijo: estas 4 bestias representan 4 reinos que se levantarán en la tierra uno tras otro. Así que bestias también son sinónimos de reinos. Esto lo encontramos en Daniel 2 con mucha claridad, porque en Daniel capítulo 7 con mucha claridad, porque ahí justamente la historia mundial fue presentada por las bestias. Y en ese capítulo vimos la historia mundial en el contexto de la historia violenta y bélica, las guerras, el derramamiento de sangre. Pero en Daniel capítulo 2, cuando encontramos una secuencia también de la cabeza de oro seguido por los diferentes metales, encontrábamos también la secuencia de reinos mundiales en la simbología de la idolatría global. Es muy importante, una cabeza símbolo de un reino. Como en el caso de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Y esto fue en Daniel 2. Y entonces Dios nos da una y otra vez la historia mundial desde diferentes perspectivas de vista. Daniel 2 a través de 4 metales, que era una representación de que toda la historia mundial iba a ser una historia idólatra. La gente de los diferentes imperios iba a adorar las imágenes de los ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero desafortunadamente la historia mundial fue así. Y en Daniel 7, Dios enfocó la historia a través de las bestias para mostrar de que lamentablemente todos los reinos de la tierra se levantaron en la violencia a través de la guerra, derramamiento de sangre, y de esta manera el aspecto bélico. Y en Apocalipsis 17, lo que estamos viendo ahora, voy a anotar aquí, en Apocalipsis 17 vemos ahora nuevamente la secuencia de la historia mundial, pero esta vez a través del enfoque de la persecución,
de la unificación de iglesia y Estado. Miren conmigo esto. Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 1 dice que hay un juicio contra la gran ramera, y en el versículo 2 nos dice por qué esta mujer llegó a ser una gran ramera que tiene que ser juzgada. Y dice ahí, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Así que el problema es que esta mujer tuvo relaciones prohibidas, ilícitas, con los reyes de la tierra. La mujer en la profecía bíblica es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, de la religión. Pero aquí dice que tuvo relaciones prohibidas con los reyes de la tierra, con los políticos, con los que tienen el poder temporal, con los reyes. Y de esa manera la iglesia se metió con el Estado. Y esto es lo que causó la fornicación apocalíptica y hizo que la mujer se convierta en una gran ramera. Porque todos los poderes de la secuencia que vamos a ver en Apocalipsis 17, de los 5 que han caído, uno vendrá, durará corto tiempo, y el octavo es uno de los 7 y va a la perdición. Todos ellos tienen en común de que lamentablemente han unido iglesia y Estado, política y religión. Y de esta manera, todas estas potencias llegaron a ser perseguidoras, porque impusieron leyes religiosas, se perdió la libertad religiosa y había persecución. Y es por eso que también este sistema tiene que ser castigado y condenado, porque lamentablemente ha impuesto a los seres humanos sus cosas en vez de darles libertad de conciencia y libertad religiosa. Y miren cuando Juan ve esta secuencia, en el versículo 6, él vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Él se asombra porque esta mujer, la que monta la gran bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos, lamentablemente es llena de sangre derramada, embriagada. ¿Qué significa embriagada? Básicamente borracha, porque tanta sangre ha derramado. ¿De quiénes? De los santos y de los mártires de Jesús. Porque a lo largo de la historia, lamentablemente, estas naciones, esos imperios, siempre cayeron en el mismo error, uno tras otro, en el mismo error de unificar iglesia y Estado y de traer persecución sobre los súbditos de sus reinos e imperios. Ahora, vamos a comenzar a definir quiénes son estos actores de la secuencia. La Biblia nos da una clave aquí en Apocalipsis 17 y dice en el versículo 5, yo vi en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es aquí definido como el inicio y el origen de este problema de traer las abominaciones babilónicas sobre la tierra? Es Babilonia. El primero en la secuencia de Apocalipsis 17 es Babilonia. Y Babilonia, igual como en la secuencia de Daniel 2, donde la cabeza de oro también era Babilonia, igual como en la secuencia de Daniel 7, donde la primera bestia, la que era como un león, también representaba Babilonia. De la misma manera, ahora en Apocalipsis 17, la primera cabeza, el primer actor, el primer imperio de la secuencia es Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y no solamente ahí. Si ustedes buscan en Génesis el relato del diluvio y después del diluvio, ustedes van a ver ahí que el primer reino que se levantó en la tierra, el primer conjunto de ciudades que dominó un hombre que se llamaba Nimrod, era Babel, con su famosa torre de Babel, de donde luego vino Babilonia. Ahora,
¿Recuerden cuál fue el segundo de la secuencia? ¿Quién vino después de Babilonia? Eran los medopersas. Medopersia. Lo mismo ocurrió en Daniel 2 y Daniel 7, el segundo metal, la plata, Medopersia. Igual en Daniel 7, la segunda bestia eran los medopersas, el oso. ¿Quién era el tercero de la secuencia? Vinieron los griegos, Grecia. Y también Grecia, en Daniel 2, en la secuencia de metales, era el tercer metal, el bronce. Y también en Daniel 7, en las bestias, era la tercera bestia, el leopardo. Y luego vino una cuarta bestia. Y esta cuarta bestia que dominó Grecia era Roma imperial. El imperio romano, Roma imperial. Y en Daniel 2, en la secuencia de metales, era el cuarto metal, el hierro. Y en Daniel 7, en las bestias, era la cuarta bestia, la terrible, espantosa. Y de esta manera vemos los primeros 4 actores de la secuencia de Apocalipsis 17. Ahora es muy interesante que cada vez que caía un imperio y otro lo conquistó, hubo una transición de un orden mundial a un nuevo orden mundial. Cuando los medopersas conquistaron a los babilónicos, hubo un nuevo orden mundial. Y había gente viva en ese momento que experimentó la transición. Cuando Grecia conquistó Medopersia, hubo un nuevo orden mundial, los griegos. Y había seres humanos y muchos creyentes vivos en ese momento. Lo mismo cuando Roma imperial tomó control y conquistó Grecia. De la misma manera comenzó un nuevo orden mundial y había muchos creyentes que estaban vivos en ese momento. Y yo creo que cada vez que hubo una transición, los creyentes que estudiaban la profecía de la Biblia se dieron cuenta, estamos viviendo la transición de una a la siguiente bestia, de una a la siguiente cabeza, de un al siguiente reino o de una al siguiente monte. Muy interesante. Y les quiero decir una cosa. Esta secuencia de imperios que estamos viendo, Dios a propósito en Apocalipsis 17 nos dio los 4 sinónimos. Son 7 cabezas, son 7 montes, son 7 reyes, son 7 bestias. ¿Por qué nos dio 4 sinónimos? 1, para que no nos equivoquemos. 2, para que no cometamos errores. Porque 3 de los 4 sinónimos podríamos interpretar a una persona. Por ejemplo, antes vimos el ejemplo de Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de oro. Un rey representa su reino. Por ejemplo, Nabucodonosor representa Babilonia. Un monte ya es una situación más difícil. En la Biblia no hay en ningún lugar un pasaje, un versículo que represente a un ser humano individual como un monte. Pero sí encontramos versículos que presentan montes como imperios. Por ejemplo, Isaías 11, cuando hay la hermosa visión del reino eterno de Dios con los diferentes animales que morarán juntos en armonía y en paz. Y ahí dice, no harán daño en todo mi santo monte. Porque ahí el reinado del Mesías futuro es representado como un monte. Y luego en Jeremías también hay un pasaje donde habla de Babilonia. Y dice, Babilonia, tú eres un monte destruidor. Así que, monte es también un símbolo de un reino, ya sea el reino mesiánico de Dios o ya sea el reino babilónico del enemigo, pero en la simbología un monte es un reino. Por lo tanto, esta secuencia que estamos viendo es una secuencia de reinos y no puede ser una secuencia de personas. Muy importante porque hay interpretaciones proféticas que dicen y sugieren que esta es una secuencia de individuos personales. Pero no funciona
por el asunto del monte. Hay otras razones más, pero esto es uno de los muy visibles inmediatamente. Ahora, sigamos en la secuencia. ¿Quién hizo caer o quién vino después de Roma imperial? ¿Quién hizo caer Roma imperial? ¿Recuerdan? En la estatua de metales de Daniel 2, el cuarto metal, y luego había los 10 dedos de los pies, la subdivisión del imperio, el barro que se añadió también. Y recuerdan en Daniel 7, la cuarta bestia, la cuarta y última bestia, de la cual le salieron 10 cuernos. 10 cuernos. Entonces Roma imperial cayó por la intervención de 10 cuernos o 10 dedos. Y si nosotros conocemos bien la profecía y la historia, sabemos que fueron las 10 tribus bárbaras. ¿Recuerdan? Eso eran las 10 tribus bárbaras que en aquel entonces hicieron caer a Roma imperial. ¿En qué año fue? 467. 476. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que ocurrió en el año 476, cuando colapsó el Imperio Romano. Ahora ocurre que la profecía nos indica que hay un quinto que ha caído. ¿Quién vino después en la secuencia profética? En Daniel 2 y Daniel 7. ¿Quién es el actor que vino después de Roma imperial, después de la transición de las 10 tribus bárbaras? Roma papal. En Daniel 2 es representado como el nuevo elemento que se añade, que fue el barro que se mezcla con los dedos y los pies. Y en Daniel 7 fue el cuerno pequeño que se mezcló entre los 10 cuernos. Así que el actor introducido es de la secuencia del quinto, Roma, pero esta vez papal. Roma cristiana, papal, que es conocido proféticamente como el cuerno pequeño. Aquí lo podemos dibujar. ¿Qué se levantó ahí? El cuerno pequeño. Ahora, proféticamente hablando, dice en Daniel 7, de que cuando se levantó el cuerno pequeño, Roma papal, hizo caer 3 tribus de las establecidas anteriormente. Roma papal, cuando se estableció, conquistó y arrancó y destruyó a 3 de los anteriores que estaban establecidos. Así indica Daniel 7. Cuando surgió el cuerno pequeño, eliminó 3 cuernos de los anteriores. Esos cuernos, si ustedes recuerdan en la historia, eran, los vamos a anotar, eran los erulos, eran los vándalos y eran los ostrogodos. Estos 3 eran oposición para el obispo de Roma. Estaban sobre su territorio en Italia, parcialmente. Fueron eliminados. ¿Cuándo fue eliminado el tercero de ellos? El último, el tercero. En el año 538. En el 538 fue eliminado el tercero de los 3 cuernos y comenzó la soberanía de Roma papal en Europa, la medieval. Y esta, según la profecía de Daniel 7, duraría ¿cuántos años? 1260. Y nos llevaría al año 1798, después de los 1260 años. Y nos llevó a esta fecha histórica. Ahora, la profecía nos dice que cuando San Juan vio la gran ramera, ¿cómo la vio? La vio ebria de la sangre de los santos y de los mártires, porque la persecución ya terminó, porque el derramamiento de sangre ya terminó, porque durante esta época de los 1260 años y la época medieval de este tiempo, aquí hubo lo que en la historia conocimos como la Inquisición. La Inquisición, la llaman la Santa Inquisición.
Escucharon hablar de la Santa Inquisición. En realidad de santa no tenía nada. Lo único santo de la Santa Inquisición eran los santos mártires de Cristo Jesús que fueron muertos. Esta Inquisición, llevada adelante por Roma papal durante la Edad Media, trajo decenas de millones de muertes de cristianos, de creyentes. Entonces la mujer estaba ebria de la sangre de los mártires y de los santos de Jesús. Y es por eso que cuando Juan ve la visión de Apocalipsis 17, se encuentra en el momento histórico del sexto, de aquel que es. Porque él menciona en la profecía, 5 han caído, 1 es. Cuando él es trasladado en la visión al futuro, es trasladado a este momento donde él retrospectivamente ve atrás y dice, 5 han caído. Y del quinto sabemos que era pues una potencia tan inquisitiva que derramó la sangre de decenas de millones de personas y realmente era una cosa que él mismo se asombró y se maravilló. San Juan mismo vivió en una época de persecución. Recuerdan que él cuando escribió este libro, ¿dónde estaba? En la isla de Patmos. Él mismo estaba bajo persecución. Exacto, y había muchos cristianos en su época que fueron perseguidos y matados por la fe, lanzados a los leones y quemados vivos y matados a espada. Era terrible, pero lo que él vio, lo que iba a venir, iba a ser aún mucho más terrible, porque lo que hizo Roma imperial cuando persiguió a San Juan y a los demás cristianos era terrible, pero no es nada en comparación de las persecuciones e inquisiciones y derramamientos de sangre de Roma papal que vino después. Y seguramente él cuando vio esas visiones se maravilló y dijo, wow, esta época Roma imperial ya es terrible, pero aún será mucho más terrible cuando iba a ver la transición de Roma imperial a Roma cristiana papal. Eso es algo muy triste, ¿no? ¿Cómo es posible que Roma cristiana sea peor que Roma pagana? Porque la Roma imperial era pagana, ¿recuerdan? Roma imperial era pagana, ellos adoraban a los ídolos, al sol, pero en realidad Roma papal, como sabemos, es la directa transición, porque en el mismo asiento donde se sentaban los cesares en Roma, se sentaron luego los papas. Y también siguieron con la misma forma de asimilar del paganismo la idolatría y el culto al sol a través del domingo, por ejemplo. Así que es una continuación, es una secuencia, es una misma bestia. Así lo describe Daniel 2, es un mismo metal y así lo describe Daniel 7, es una misma bestia. ¿Recuerdan? La cuarta bestia, la terrible y espantosa. En su primera fase era la Roma imperial, luego hubo las 10 cuernos, la transición, que todas eran paganas, y luego vino el cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño forma parte de la misma cuarta bestia, terrible y espantosa, es una unidad. Roma imperial y Roma papal son una unidad, solo son 2 fases, una pagana, una cristiana. Y lo mismo en Daniel 2. Cuando vimos la estatua de metales, los 4 metales, el cuarto metal, el hierro, que era Roma imperial, y luego le salieron los 10 dedos, la transición a las tribus bárbaras, y luego se añadió el nuevo elemento, el barro, que se unió con el hierro, se unificó hierro y barro. Roma, la transición, pero la continuación. Así que hasta ahí estamos bien. Ahora la gran pregunta es, ¿quién es? 5 han caído, 1 es el sexto. Ahora, antes de analizar quién es el sexto, vamos a analizar quién es el octavo. El octavo es una potencia acerca de la cual dice la profecía lo siguiente. Apocalipsis 17, vengan conmigo, versículo 9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer. La mujer, por si acaso, símbolo de la falsa religión, de la religión que se une con el Estado, sin importar si es en Babilonia,
dictando leyes religiosas para adoración de la imagen, sin importar si es Medo-Persia, la religión falsa se apodera del sistema político, impone Darío de que todos tienen que adorar durante 30 días, sino al foso de los leones, y así sucesivamente. La religión falsa se adapta a las circunstancias, y detrás de la religión falsa está el diablo, que se adapta a las diferentes circunstancias como un camaleón a lo largo de la historia. 5 han caído, versículo 10. El 8-1 ha venido, uno es, dice, luego el 8-1 ha venido, el séptimo, cuando viene es necesario que dure breve tiempo. Y ahora viene el punto. La bestia que era y no es también el 8, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y de la misma bestia, leímos unos versículos antes, en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Oh, muy importante, aquí hay un detalle que tenemos que anotar. Sabemos que el 8, cuando finalmente va a la perdición, pero antes de ir a la perdición, cuando sube, dice, ¿sube de dónde? Sube del abismo. Esa es una palabra importante que vamos a ver más tarde con más detalle. Sube del abismo, va a la perdición. Y nos dice en el versículo 8, la bestia que has visto era, no es, y ha de subir del abismo e ir a la perdición. Y ahora presten mucha atención. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es y será. Oh, el 8 es, vamos a notarlo aquí, es la bestia que era, no es y será. Ahora, esto es algo muy interesante. ¿Ustedes conocen una descripción bíblica parecida a esta? Cuando Jesús dice, yo soy, yo era, yo soy, yo seré por siempre. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Jesús es el que era, es y será. Y aquí vemos una bestia, un sistema que se quiere aparentar lo más posible a Cristo. Era, no es y será. Pero les pregunto, ¿será por siempre? No, será solamente hasta luego irse a la perdición. Así que su será es limitado en el tiempo. Va a fallar y fracasar al final. Y esta bestia nunca quiso desaparecer. Cuando aquí dice que no es temporalmente, porque perdió su poder temporalmente, pero luego lo vuelve a recuperar. Miren esto. ¿Cuál es el poder del cual estamos hablando que era, no es y será? Vamos a ver las dos características bíblicas. Está en Apocalipsis 17, versículo 8. Aquí están las dos características que nos hacen entender de quién estamos hablando. La bestia que has visto era, no es y será, ha de subir del abismo, ir a la perdición. Característica número 1. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillan viéndola. Maravillación de ese grupo y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Dónde hemos leído esta misma descripción? En Apocalipsis capítulo 13. Si volvemos a Apocalipsis 13, encontramos aquí un poder, una bestia que tiene justo estas dos características, entre varias otras. Y dice aquí, en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Su herida de muerte fue sanada. ¿Y qué pasó? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí está la característica. Recibe una herida de muerte. Debería desaparecer,
pero vuelve a aparecer, vuelve a subir al escenario. ¿Y cuál es la reacción del mundo? Se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Y la segunda característica está un poquito más allá, versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahí están las dos características. Aquí vemos cómo está entrelazado Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13. Porque cuando el ángel le dice a San Juan, en el versículo 8, la bestia que has visto, ¿a qué se refiere? A la bestia que vio ¿cuándo? Aquella bestia que has visto en el capítulo 13. Y por eso le da las dos características. ¿Recuerdas? Aquella que cuando se recupera se maravilla y se asombra todo el mundo. Y la segunda característica, ¿recuerdas? La bestia que viste en Apocalipsis capítulo 13, las personas que la adoran no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Así que la bestia que era, no es y será, es la que él vio en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, la descripción en muchísimas características es la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, de Roma papal, que es, voy a anotar aquí, que es el cuerno pequeño de Daniel 7. Tarea para ustedes, estudien Daniel 7 en comparación a Apocalipsis 13. Las mismas características del cuerno pequeño de Daniel 7 son las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13, la cual ahora San Juan ve en Apocalipsis 17 y hace referencia a ella. Así que la bestia que era, no es y será, es Roma papal. Roma papal, la quinta. Esta era la fase de 538-1798 cuando era. En esta época era. Dominaba durante más de 1000 años. Luego viene el sexto, que se pone en su lugar como potencia mundial, que es. Y mientras que el sexto es, el quinto no es. Mientras que el sexto es, el quinto que era, ahora no es. Y entonces vuelve a aparecer, porque dice que sube del abismo y será. Será porque retorna al poder mundial. Será, vuelve, su herida mortal sana. Porque lo que experimentó Roma papal en 1798 es lo que Apocalipsis 13 presenta como la herida mortal. Ahora les pregunto, ¿quién infligió la herida mortal en Roma papal en 1798? ¿Recuerdan? La Revolución Francesa. Esto fue un actor muy importante de la historia y también de la profecía. La herida mortal le fue dado, voy a dibujar aquí una espada, a través de lo que fue, aquí es la espada, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Ahora les pregunto, cuando estudiamos Apocalipsis 11 acerca de la Revolución Francesa, ¿de dónde surgió la Revolución Francesa? La bestia que subía del abismo. Exactamente. La Revolución Francesa era la bestia del abismo de Apocalipsis 11. Recuerden la palabra abismo, porque vamos a volver a eso luego. Porque recuerdan que cuando Roma papal surge como octavo al poder mundial nuevamente, ¿surge de dónde? Sube del
abismo. Oh, interesante. Si entendemos cuáles fueron los principios con los cuales la Revolución Francesa subió del abismo, proféticamente hablando, sabremos cuál es la forma como Roma papal saldrá del abismo también, porque habrá aprendido su lección. Con la misma forma como ella fue derrumbada en 1798, utilizará esa misma fórmula para recuperar el poder mundial. Porque es una potencia muy astuta, muy inteligente. Sabe cómo actuar para obtener sus fines. Ahora, muy importante lo que vamos a ver a continuación. Si ya hemos definido de la secuencia de los 8, hemos definido 6. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana imperial, Roma cristiana papal, hasta 1798, donde recibió su herida mortal. En la Revolución Francesa era, pero ahora Roma papal no es, porque una potencia se pone como sexta potencia. ¿Y quién es? ¿Quién es la sexta potencia? Vamos a verlo aquí, juntos. Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nos muestra 2 bestias. La primera, que es Roma cristiana papal, del 538 al 1798, es aquella bestia descrita del versículo 1 al versículo 10. En el versículo 10 muestra su fin, su caída, y diciendo: el que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí muestra el momento de la Revolución Francesa, cuando fueron en Francia perseguidos y matados los religiosos de Roma papal y tuvieron que huir por sus vidas. Aquellos que durante siglos habían llevado en cautividad, ahora a ellos les tocó lo mismo. Aquellos que durante siglos habían matado a espada en las terribles inquisiciones, ahora les tocó lo mismo con la guillotina. Y a continuación, versículo 11 dice: después vi a otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Quién es esta bestia que sale de la tierra? Los Estados Unidos. Después de presentar durante 10 versículos la primera bestia, Roma papal cristiana, hasta 1798, y ahí mostrando su herida mortal, dice: y ahora has visto otra bestia subir de la tierra, semejante a un cordero, sus 2 cuernos. El cordero, símbolo de ¿quién es? De Jesucristo. Por primera vez en la historia surge una nación semejante a Jesucristo, una nación cristiana, una nación que dice: creemos en Jesucristo, somos una nación cristiana. Todas las anteriores bestias que fueron mencionadas, todas surgieron del mar. El mar era un símbolo de las muchedumbres, naciones, pueblos y gentes. Surgieron de lugares muy poblados, porque todas estas potencias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, todos surgieron en el mismo lugar geográfico del mundo, y uno tras otro fue conquistando el otro. Y en todos surgieron del mar, pero ahora el sexto surge de la tierra. En la simbología, si el mar es un lugar poblado, muy poblado, con grandes civilizaciones y grandes reinos establecidos y arquitecturas, entonces aquí vemos el surgimiento de una nación en un lugar básicamente desconocido, en gran manera despoblado, sin grandes ciudades establecidas como lo vimos acá. Esto fue el surgimiento de los Estados Unidos de América. Estados Unidos es la sexta bestia de la profecía, aquel que es. Y Estados Unidos es la potencia, una nación cristiana, pero no solo cristiana, sino, para ser exacto, cristiana protestante.
Porque ustedes recuerden por qué se fundó en primer lugar. ¿Quiénes fueron los primeros inmigrantes a los Estados Unidos? Fueron los cristianos perseguidos por Roma papal durante la Santa Inquisición. Ellos encontraron un nuevo mundo y se establecieron ahí y dijeron, aquí nunca más queremos que se derrame la sangre de los mártires y de los santos. Vamos a ser una nación basada en la libertad de conciencia, separación de iglesia y Estado. Aquí no queremos que seas perseguido por tu fe. Estados Unidos, la nación que es, cuando Roma papal, después de haber recibido su herida mortal, perdió todo su poder y Estados Unidos llegó a ser la superpotencia mundial. Muy anticatólica, porque dijeron, nosotros queremos un gobierno sin papa ni rey. No queremos un rey, no queremos otra vez una monarquía, una dictadura, una tiranía. Queremos ser libres, no queremos tener un rey que nos gobierne. Vamos a ser una república. Y tampoco queremos un papa que nos diga lo que debemos creer y si no lo hacemos nos viene a matar. Queremos ser con los dos cuernos, Estados Unidos, el cordero, como semejante a un cordero. La libertad religiosa, libertad civil, sin papa, sin rey, una república protestante. Eso es lo que se levantó. Y durante ese tiempo, Roma papal no es, porque no tenía poder para actuar. Pero la profecía, ¿qué dice? La profecía dice que su herida mortal, ¿qué pasará? Sanará. Su herida mortal se recuperará y volverá a aparecer en el sanidad del mundo, porque aquella bestia que viste, que tiene todas las características de la quinta, que era, no es, pero subirá del abismo, será el octavo, uno de los 7, tomará nuevamente el control, su herida mortal sanará. Y después de eso, después de que se vaya a la perdición, Cristo volverá. Sube del abismo, vamos a anotar aquí, su herida mortal sanará. Su herida mortal sanará. Y ahora viene algo muy importante. Muy importante. ¿Quién es el séptimo? Es lo único que nos falta por definir. Y con eso vamos a terminar el estudio de esta mañana. ¿Quién es el séptimo? Vamos a leer lo que dice la profecía del séptimo. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 dice en el versículo 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído, 1 es. El 8 aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Vamos a anotar aquí. Durará breve tiempo. Y la otra característica es, aún no ha venido. Aún no ha venido. Esas son las 2 características que nos da en el versículo. Aún no ha venido, durará breve tiempo. De ninguna de las anteriores potencias dice que durará breve tiempo. Solo de esta. Es una potencia poco diferente a las demás. Sigamos leyendo. Luego hace el énfasis en el versículo 11 de la bestia que era, no es también el octavo, es de los 7, va a la perdición. Vamos al versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y ahora escuchen las 2 características. Que aún no han recibido reino, número 1. Mas recibirán potestad por 1 hora como reyes, juntamente con la bestia. Aquí vemos en el versículo 12 el complemento del versículo 10. El versículo 10 y el versículo 12 nos hablan del séptimo y repiten la misma característica 2 veces. Durará breve tiempo, dice el 1, y el 8 dice, durará 1 hora. 1 hora. 1 hora es breve tiempo. Y luego dice que aún no ha venido.
Y es justo lo que dice en el versículo 12 también. Los 10 cuernos aún no han recibido reino. Ojo, ¿qué es lo que recibirán ellos? Un reino conjunto. Sí, son 10 reyes, pero ¿recibirán 10 reinos? No, recibirán un reino conjunto juntamente con la bestia. Un reino que engloba a los reyes de la tierra juntamente con la bestia. Es por eso que en el versículo, y ahora presten mucha atención, versículo 13, estos tienen un mismo propósito, se ponen de acuerdo, y darán su poder y su autoridad a la bestia. Así que aquí nos habla de los 10 cuernos, que también nos dice que son los 10 reyes, que recibirán un reino conjunto, un reino. Pero ellos recibirán este reino junto con la bestia, en corregencia con la bestia. Eso es lo más importante ahora. Junto con la bestia. ¿Con cuál bestia? La que era, no es y será. Un reino conjunto. ¿Y qué pasa después de que están en corregencia los 10 reyes de la tierra con la bestia? ¿Qué es lo que deciden hacer cuando ya tienen su reino? Dice el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia. Y si saltamos al versículo 17, darán su reino a la bestia. Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Los 10 cuernos que has visto en la bestia, esos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes, la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad. Y escuchen ahora, y ponerse de acuerdo y dar su reino, estamos hablando de los 10 cuernos, de los 10 reyes, a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Lo que vemos aquí es que el séptimo, el que durará breve tiempo, es una corregencia entre los 10 reyes de la tierra, juntos con la bestia, que es Roma papal. Y cuando están en corregencia, durante breve tiempo, dirán, lo está haciendo muy bien, le pasaremos autoridad, reino y poder. ¿Cómo son las 3 palabras? A ver, las vamos a leer juntos. Le vamos a pasar, dice aquí, poder, autoridad en el versículo 13 y en el versículo 17 y reino. Poder, autoridad y reino. Los 10 cuernos de la tierra deciden pasarle al octavo, con el cual ya están en corregencia como séptimo, pasarle poder, autoridad y su reino conjunto. Esto es lo que la profecía nos dice. Y esto es algo asombroso. ¿Saben dónde esto ya ocurrió una vez antes en la historia? En Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 lo mismo. A ver, pero vengan primero a Apocalipsis 12. Ahora vamos a ver cómo Dios en Apocalipsis 12, 13 y 17 nos presenta 3 cabezas en una secuencia. ¿Recuerdan que Apocalipsis 17 dice 5 han caído? Ahora, cuando estuvimos en Apocalipsis 12, aquí apareció por primera vez la simbología del gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Miren conmigo. Apocalipsis 12, versículo 1, vemos la mujer vestida de sol, la iglesia pura, que emana luz. Está embarazada, versículo 2, porque es el pueblo hebreo que está por dar a luz a Jesucristo. Y dice, en versículo 3, otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vemos por primera vez la imagen de la bestia de 7 cabezas con sus 10 cuernos. Y dice que vio un dragón. Ahora, ¿un dragón es algo positivo o negativo en la Biblia? Es muy negativo, es el símbolo de ¿quién?
Del diablo mismo que está por detrás, porque el diablo está por detrás de toda la secuencia. Lo que dije antes, la gran ramera monta la bestia con las 7 cabezas. La falsa religión, no importa cuál potencia está en ese momento en vigencia, su interés es tomar control de ella. La mujer monta la bestia, la religión controla la política y luego la dirige según su voluntad. Y detrás de todo esto está el dragón del diablo mismo. Ahora, ¿qué pasó en Apocalipsis 12? Dice aquí, versículo 4, que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordamos cuando Jesús estaba naciendo, inmediatamente el diablo a través de Herodes intentó matar a Jesucristo, ¿recuerdan? Y saben que Herodes significa, traducido, viene de Hordos y significa dragón rojo o dragón de fuego. Interesante, Roma, porque el diablo actúa a través de personas o instituciones, o reinos o religiones. El diablo no le interesa eso, le interesa controlar, manipular, engañar. Entonces aquí el diablo dice, a través del dragón, en la simbología, se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, porque ni siquiera había nacido, ya lo querían matar y mataron miles de niños en la zona, ¿recuerdan, Herodes? Para intentar matar a Jesús tan pronto como naciese. El diablo estaba por detrás, pero utilizó ¿a qué imperio? Y ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Qué imperio utilizó Roma en ese momento para matar a Jesucristo? Roma. ¿Roma imperial o papal? Roma imperial. ¿Qué cabeza de la secuencia estaba en vigencia en Apocalipsis 12? La cuarta. Si San Juan hubiese escrito en ese momento, 3 han caído, 1 es. Porque en el momento de Apocalipsis 13, la cabeza en vigencia era Roma imperial, que estaba a punto de devorar al niño tan pronto como naciese. Muy interesante. La tercera cabeza, miren esto, estaba en vigencia, le he hecho mal. La cuarta cabeza estaba en vigencia en Apocalipsis 12. Muy importante. Y ahora seguimos adelante. Ahora dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, Jesús nació, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto ya fue 33 años después, cuando otro Herodes finalmente logró matar a Jesús junto con Pilato, pero obviamente Jesús se entregó voluntariamente por nuestros pecados, para nuestra salvación. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Aquí encontramos por segunda vez la imagen de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice aquí, versículo 1, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece por segunda vez. Y sobre sus cabezas, diademas y un nombre blasfema. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí tenemos el enlace directo a Daniel 7. En Daniel 7 vimos subir las bestias del mar. Y ahí vimos subir un león y un oso y un leopardo. ¿Quiénes eran? El león era Babilonia. El oso era Medo-Persia. El leopardo era Grecia. ¿Y quién venía después de esos 3? La bestia terrible y espantosa, que era el dragón, según el capítulo anterior, donde decía, y el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso era Roma imperial pagana. Así que aquí en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, tenemos los primeros 4 de la secuencia que han caído. Miren, el león había ya caído, Babilonia. Oso había caído, Medo-Persia. Leopardo había caído,
Grecia. Y ahora dice, y el dragón, que es ahora el cuarto, que es Roma pagana imperial, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia que era, no es y será, al cuerno pequeño. Aquí vemos que en Apocalipsis 13, ¿qué bestia está en vigencia en Apocalipsis 13? Haciendo la transferencia. La quinta está en vigencia en Apocalipsis 13, transfiriendo su poder, es decir, porque la cuarta, que es el dragón en esa simbología, la cuarta, que es el dragón, la bestia terrible, espantosa, le da a la quinta poder, trono y grande autoridad. Miren qué interesante, vamos a anotarlo aquí. Ya no hay mucho espacio. Le da poder, trono, autoridad. ¿Y recuerdan que esto estaba en relación con los 10 cuernos? Y ahora vemos una historia parecida repetirse cuando los 10 cuernos de la tierra, en la fase final de la historia, le entregan poder, autoridad y reino. Y cuando nos toca ahora la sexta cabeza, y si leemos el capítulo, 5 han caído, 1 es. Apocalipsis, la sexta cabeza nos muestra vigencia en Apocalipsis 17. Eso es increíble. No sé si se han dado cuenta. En Apocalipsis 12, la cuarta cabeza está en vigencia. En Apocalipsis 13, la quinta cabeza está en vigencia. Y en Apocalipsis 17, la sexta. Uno tras otro nos muestra la secuencia progresivamente avanzar en la historia. Y ahora vamos a terminar viendo el séptimo. ¿Quiénes son los 10 cuernos de la tierra que estarán en corregencia junto con la bestia durante breve tiempo para luego pasarle su poder, su autoridad y su reino a la bestia para que él suba del abismo y reine como octavo con la herida mortal sanada? Esa es la pregunta ahora. Y con eso vamos a volver a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos da una pauta. Dice así, Apocalipsis 17, versículo 10 ya hemos leído. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 12 hemos leído, los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes junto con la bestia, y estos tienen el mismo propósito y le darán poder, autoridad y poder a la bestia, para que la bestia vuelve a sanarse y a entronizarse como octavo. Y ahora, un poquito más allá, en el versículo 17 dice que estos 10 cuernos le entregan su reino a la bestia. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ojo, el octavo dice ahora, una vez establecido, ¿reinará sobre cuántos reyes o reinos? Reinará sobre todos, ¿no? Reinará sobre los reyes de la tierra. Ahora, los reyes de la tierra es plural y se refiere a todos. Es lo mismo que dice en el versículo 15, un poquito antes, donde dice: las aguas donde se siente la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que el versículo 18 ya nos está dando una pauta a lo que se refieren los 10 cuernos, los 10 reyes. Son los reyes de la tierra que le otorgan autoridad, trono y poder y reino para que actúe. Y ahora vamos a ver los dos pasajes paralelos
para concluir este estudio y para terminar de definir quién es el séptimo. Apocalipsis capítulo 16 encontramos por primera vez esta imagen, esta ilustración. Apocalipsis 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos o reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 16 nos dice que es el Armagedón. Y en el versículo 19 dice que la gran ciudad, la gran Babilonia, fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Es decir, Babilonia cae. Aquí nos indica que Babilonia consiste en 3 actores. Babilonia consiste en 3 actores. Lo vamos a notar aquí. Babilonia del tiempo del fin consiste en 1, dragón, 2, bestia y 3, el falso profeta. Y nos indica que los 3 son profundamente espiritistas porque de su boca salen espíritus a manera de ranas que van a engañar a la gente de la tierra. Los 3 son, número 1, espiritistas. Es decir, ellos creen en la inmortalidad del alma. Ahora, en Apocalipsis 16, lo que acabamos de ver, vemos 5 características. Número 1, vemos, aquí lo voy a anotar, en Apocalipsis 16, número 1, vemos la bestia. Número 2, vemos los reyes de la tierra. Número 3, vemos que están reunidos, también por si acaso con sus ejércitos. Luego vemos que ellos hacen guerra, que se llama guerra contra Dios. Y aquí se llama el Armagedón. La guerra contra Dios aquí es el Armagedón. Y finalmente, el último punto, vemos que Dios gana. Dios gana. Babilonia pierde. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 16. Ahora vamos a Apocalipsis 17, lo que estábamos estudiando todo el tiempo. En Apocalipsis 17 vemos la misma escena. Vemos la bestia con los 10 reyes reunidos con un mismo propósito. Y en el versículo 14, pelearán contra el Cordero. ¿Y quién gana? El Cordero gana. La misma ilustración vemos en Apocalipsis 17. Vemos nuevamente la bestia, vemos los reyes de la tierra, aquí nos menciona 10. Vemos que están reunidos con sus ejércitos para hacer guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Misma escena. Y lo mismo encontramos en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, y aquí en el versículo del retorno de Jesucristo, cuando Jesús viene sobre el caballo blanco con los millones de ángeles blancos en caballos blancos. Y es la gran cena de Dios. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de los que están sentados sobre ellos, carnes de toros, libres, siervos, pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque en esta batalla final perdió Babilonia. Y dice el versículo 19, vi a la bestia y a los reyes de la tierra, en plural, los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y su ejército. Pero son destrozados y Dios gana la batalla. Así que también en Apocalipsis 19 tenemos la misma escena una vez más.
la bestia y los reyes de la tierra, y reunidos, y con sus ejércitos, y finalmente también hacen guerra contra el Cordero. Pero ¿quién gana? Dios gana. Tenemos la misma escena 3 veces con los mismos detalles, solo con una diferencia, que en el central nos dice 10 reyes, mientras que en la misma escena antes y la misma escena después dice los reyes de la tierra, reunidos y sus ejércitos, todos, plural. ¿Por qué? Porque igual en Apocalipsis 17, como vimos hace unos instantes, en el último versículo dice la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra. No son 10. No nos debemos dejar confundir por el número y pensar, son exactamente 10. No, los 10 reyes representan los reyes de la tierra, de toda la tierra reunidos. Los reyes de toda la tierra reunidos. Los 10 reyes, el 10 es como los 10 mandamientos. Es un número perfecto, es un número que nos dice que es el completo, es el total. Los 10 reyes son los reyes de la tierra unidos. Ahora les pregunto, ¿tenemos en el tiempo del fin alguna institución que engloba los reyes de la tierra? Donde hoy diríamos presidentes. Un rey representa su reino, un presidente representa su nación. ¿Tenemos alguna institución en el tiempo del fin que engloba todas las naciones de la tierra y los presidentes? Sí, se llama las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El séptimo, que durará breve tiempo, es la ONU. Son las Naciones Unidas que están entrando en corregencia, un reino junto con la bestia, porque en la segunda fase de este tema, que va a ser puras ilustraciones PowerPoint que vamos a tener de actualidad, vamos a ver que todo lo que hemos visto ahorita se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y vamos a ver en el siguiente tema que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, engloba todos los reinos de la tierra. No importa si son naciones católicas, naciones protestantes, naciones ateas, naciones paganas, naciones musulmanas, no importa. En la ONU están todos englobados. Y la ONU tiene 194 naciones y un observador. Uno que tiene el estatus de observador. ¿Y adivinen quién tiene el estatus de observador dentro de las Naciones Unidas? Es el Vaticano, Roma papal. Es la bestia que está junto con los reyes de la tierra. En este momento, en este año 2021, eso vamos a ver con más detalle en el siguiente tema, estamos experimentando la transición. Estamos ante nuestros ojos, estamos experimentando una transición histórica, profética, como aquellos que experimentaron cuando los medo-persas tomaron control, o como aquellos que experimentaron cuando Grecia conquistó Medo-Persia, o cuando Roma imperial se estableció, o cuando Roma papal se estableció, o los cristianos que vivieron en la época de la Revolución Francesa en 1798 y reconocieron que había una transición profética y el surgimiento de los Estados Unidos. En este momento, queridos hermanos, estamos experimentando la transición del sexto al séptimo poder de la secuencia. Estamos experimentando la transición al nuevo orden mundial que será las Naciones Unidas en corregencia con la bestia, con el Vaticano, con un propósito. Le vamos a ver el siguiente tema, cuál es su propósito. Aparentemente muy bueno. Vamos a verlo en el siguiente tema. Pero ya sabemos que esa corregencia durará breve tiempo, 1 hora. Y luego la ONU pasará
su poder, su autoridad y su reino a Roma papal. Igual como ocurrió cuando en Roma imperial y luego surgieron 10 cuernos en aquel entonces, ellos decidieron pasar trono, autoridad y poder a Roma papal. Roma papal repite en este momento su historia. Roma papal repetirá muy pronto su historia. Lo que ya le ocurrió una vez cuando al inicio de su soberanía en 538, cuando las tribus bárbaras todas se sometieron al obispo de Roma y le entregaron sus ejércitos, su poder, su autoridad, su trono, y Roma papal pudo reinar sobre los reyes de la tierra. Lo mismo está por volver a ocurrir en un cercano futuro, pero todavía no. Aún falta el séptimo, pero que sabemos durará breve tiempo en comparación a todos los demás. Todos los demás duraron algunos siglos y algunas décadas, pero este dice durará breve tiempo. Es decir, tiene que ser menos del tiempo que el que duró el más corto. El más corto aquí eran pocas décadas, así que el que durará breve tiempo significa son pocos años. Antes de pasar su trono, su poder y su autoridad a su aliado, con el cual ya estarán en corregencia durante un buen tiempo, y decir, ok, tú toma el control del mundo, tú toma el control de las Naciones Unidas, tú toma el control para salvar la humanidad, para salvar la Tierra, para salvar el planeta de la extinción futura. Eso es lo que está por ocurrir, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Que Dios les bendiga, y gracias por haber aguantado tanto tiempo, porque ya deben tener hambre. Ahora, después de la comida espiritual, van a comer la comida material, y después, en la segunda parte, vamos a ver todo esto ya en la actualidad, y se van a sorprender de las cosas que están ocurriendo. Que Dios les bendiga a todos con este conocimiento. Amén. Amén. Y vamos a ver en esta segunda parte muchos ejemplos de la actualidad, de lo que está ocurriendo y que nos confirman nuestra interpretación profética. Roma está saliendo del abismo hacia recuperación del poder mundial. Él va a proponer a las Naciones Unidas cómo debe ser el nuevo orden mundial después de la pandemia.